ustedes. Entonces voy a pedirles, hermanos, nos preparemos. Vamos a abrir la palabra en Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 10. Ahí vamos a encontrar nuestro versículo clave. Muy bien, hermanitos. Vamos entonces a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Su gracia, un regalo inmerecido, es el tema de esta tarde. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia. Ese, hermanos, es un nuevo atributo que aprenderemos de nuestro Dios. Un atributo, hermanos, que es exclusivo para los hijos de Dios. Y que nuestro Dios lo manifiesta a cada uno de nosotros, aún sin merecerlo. La definición de la palabra gracia, hermanos, de acuerdo al diccionario bíblico, es la siguiente. Dice que gracia es actitud magnánima de benevolencia gratuita por parte de Dios. Actitud magnánima de benevolencia gratuita por parte de Dios. Una pregunta, mis hermanos, a cada uno de nosotros. ¿A quién no le gustan las cosas gratis? ¿A quién no le gusta que nos den algo gratis? Las empresas, hermanos, por las que estamos rodeados, definitivamente lo saben. Definitivamente saben que a la gente le gustan las cosas gratis. Y muchas veces en su mercadotecnia, en su forma de vender sus artículos, utilizan, hermanos, ese tipo de deseo de la gente para envolver al cliente. Muchas veces utilizan eslogans publicitarios como este. Dicen primero, porque te queremos. En la compra, qué sé yo, de un artículo X, gratis el tercero. Dicen algunos otros en los cines, por poner un ejemplo. Si compras el boleto, gratis las palomitas. Las empresas de autos normalmente dicen, en la compra de tu auto, último modelo, gratis el seguro del auto. Yo te hago una pregunta, ¿será gratis, hermano? ¿Será realmente cierto? Podemos decir, ay, sí, hermano, es que son bien buenas gentes. Son bien buenas personas. Claro que no, hermanos. Claro que no. Claro que no es gratis. Ya está todo cobrado, hermanos. No regalan nada. Así que si tú escuchas, ay, porque te queremos, no es cierto, hermanos. ¿Cuál amor? ¿Cuál interés? ¿Cuál aprecio? No es cierto. Sin embargo, hermanos, el que ellos usen esas eslogans provocan que la gente sea atraída hacia ellos. Que la gente sea atraída hacia lo que proponen. El atributo que aprenderemos el día de hoy, hermanos, créemelo, es un atributo precioso. Y es gracias a este atributo que tú y yo recibimos algo que no merecíamos. Pero además, recibimos algo que aunque quisiéramos pagarlo, no podríamos, hermanos. No podríamos pagarlo. No nos alcanzaría para pagar este precioso atributo de nuestro Señor. La gracia de Dios permite que en su atributo, en su esencia, Él dé regalos. Él dé, hermano, favores. Cosas que ni tú ni yo merecemos. Pero no solo se trata algo, hermanos, insisto, que no merecemos, sino es algo que nos da a pesar de que tú y yo merecíamos lo contrario. La gracia de Dios, hermanos, permite pues que tú y yo recibamos no solo lo que no merecemos, sino algo que tú y yo merecíamos lo contrario. Yo espero, hermanos, quedar bien claros con este tema, porque debemos comprender, primero que nada, que gracia
y misericordia no es lo mismo. Es algo diferente. Ya aprendimos la misericordia. Si tú recuerdas, la misericordia de Dios se presenta, hermanos, no dándole a uno lo que se merece. Repito, la misericordia es no darle a uno lo que se merece. Y la gracia, hermanos, es darle a uno lo que no se merece. La misericordia de Dios está o busca atender lo que está ahí. La gracia de Dios es darte lo que no está ahí. Fíjate, hermano, algunos ejemplos que pone el pastor David Jeremiah para que entiendas la diferencia entre lo que es la gracia y la misericordia. Y pone algunos ejemplos de los cuales resumí estos. En el caso de Abraham, la misericordia es que no mate a Isaac. Y la gracia es poner el animal para el sacrificio. En el caso del hijo pródigo, hermanos, la misericordia perdona al hijo pródigo, pero la gracia le hace una fiesta. En el caso, hermanos, del ladrón en la cruz, la misericordia, por misericordia, escucha su voz, pero por gracia recibe el paraíso ese mismo día. Espero que haya quedado claro, hermano. Dios es el Dios de toda gracia. Y ahora que ya vimos la diferencia entre gracia y misericordia, vamos a ver, hermanos, este atributo, pero a la luz de las Escrituras. A ver qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. El atributo que nos enseña un punto más de lo que es el carácter de nuestro Señor. Vámonos hasta Éxodo capítulo 34, versículo 6. Éxodo 34, 6. Dice la palabra del Señor así. Voy a leerlo en la versión primero, en Reina Valera, hermanos. Dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El versículo anterior, hermanos, nos dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Entonces el versículo 6 nos está describiendo el nombre de Jehová y dice que es fuerte, misericordioso, y aquí utiliza la palabra piadoso. La Biblia, hermanos, versión Jubileo, dice lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, lleno de gracia. Lleno de gracia. La palabra piadoso la cambia por el original y pone lleno de gracia. Es lo mismo, hermanos, porque la palabra original es la palabra hebrea shanon, con N, shanon, y significa gracia. Lo importante aquí para ti y para mí es que Dios está queriendo definir su nombre. Y lo primero que menciona es su gracia, su bondad y su clemencia. Por naturaleza, entonces, hermanos, Dios nos regala su benevolencia. Dios en ningún momento, escúchame bien, en ningún momento, en base a su gracia, Él espera un pago por lo que nos regala. Es algo, hermanos, que Él regala. Y si es un regalo, por consecuencia es gratis. Y si es gratis, por consecuencia, hermanos, no se puede pagar. No se puede pagar. A diferencia de la introducción que hicimos, donde las empresas se quieren ver piadosas, se quieren ver misericordiosas, se quieren ver clementes, se quieren ver serviciales, pero es una mentira. Realmente no ofrece nada gratis, porque, insisto, ya pagamos por lo que según ellos están dando gratis. En la gracia de Dios, Dios lo aplica y lo hace, hermanos, gratis. Tú y yo no tenemos que hacer nada para pagarlos. Es más, insisto, tú y yo no podríamos hacer nada para pagarlos. Añadiendo también, hermanos, que si tú y yo
intentáramos o pagáramos su gracia, entonces ya no sería gracia. Ya no sería gratis, gracia, porque ya no sería gratis. Por ello, hermanos, en este atributo, toda la gloria va a Dios. Porque tú y yo no hicimos ni hacemos nada para tenerla. Este atributo, hermanos, tiene mucho más de lo que te puedes imaginar. Porque es gracias a este atributo de Dios que Él nos regala a ti y a mí la salvación. ¿Dónde dice? Efesios 2:8. Efesios 2:8. Lo leo, hermanos. Porque por gracia, no por obras, no por misericordia, no por justicia, no por amor, por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y por si pensabas que la fe era tuya. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, dice el versículo 9. Por gracia, hermanos, somos salvos. Por gracia, gracias a este precioso atributo, somos salvos, hermanos. Aclarando que nosotros no merecíamos la salvación. Realmente, como hemos visto en atributos anteriores, tú y yo lo que merecíamos era la condenación por causa de nuestro pecado. Su misericordia, hermanos, nos salva del infierno. Dice el pastor Josías Grumman, su misericordia nos salva del infierno, pero es el atributo de su gracia el que nos lleva al cielo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Repito, su misericordia nos salva del infierno, pero el atributo de su gracia nos lleva al cielo. Ahora en Cristo, hermanos, somos tú y yo beneficiarios de la salvación. Repito, en Cristo, no por tus obras ni por lo que hagas, porque esto, hermanos, de las obras genera dos grandes bloques. Uno de ellos, los que se creen indignos, es decir, los que dicen, no, pues yo no puedo. No, yo la verdad he sido tan malo y tan pecador que no creo que merezca la gloria de Dios. No creo que merezca su gracia. No, yo de plano no puedo. La verdad yo me equivoco a cada rato. Ese es un bloque. Y el otro, hermanos, es el bloque de los que se creen que lo merecen por sus acciones. Hace algunos años, una persona que ayudó a construir el edificio donde antes estábamos, donde antes servíamos o donde antes asistíamos, era un borrachín. Y esa persona decía, no, yo con todo lo que he hecho en esta iglesia, yo ya me gané el cielo. Y me acuerdo mucho que el hermano Barrera le dijo a esa persona, no se equivoque, no es por obras, es por gracia de Dios. Hay gente, hermanos, que se cree que por lo que hace, ya se merecen el cielo. Hay gente que dice, no hombre, Dios va a ver lo que estoy haciendo y me va a premiar. No, por eso la Escritura dice bien claro, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe, pero tampoco es por obras para que pienses que no lo mereces. Los dos extremos. Para que nadie se gloríe, pero tampoco para que pienses que no lo mereces. La gracia, hermanos, es un regalo. La gracia para ti, para mí, es gratis. Solo para nosotros, mis hermanos. Eso te debe quedar bien claro y debemos valorarlo definitivamente, porque aunque para ti y para mí fue gratis, a Cristo nuestro Señor, hermanos, le costó la vida. A Cristo nuestro Señor, el regalarnos la vida eterna, el regalarnos esta gracia preciosa, le costó todo, hermanos. A nosotros nada, porque es por su gracia. Valoremos este precioso atributo de Dios. La gracia de la salvación, hermanos, nunca pudiera ser un mérito humano.
Realmente nadie, hermanos, nadie busca a Dios, insisto, nadie. Por el contrario, es Él quien nos busca con su gracia. Y cuando podemos comprender eso, hermanos, es cuando tú y yo podemos comenzar por el camino de la gracia de Dios. Comencemos entonces, hermanos, por aprender y comprender que la salvación es gratis, que no podemos hacer nada, hermanos, para pagarla, porque como ya te mencioné anteriormente, si fuera así, no sería gracia. No sería gracia. Si tú tuvieras que hacer algo para poder pagarlo, entonces eso sería un favor o recompensa. Pero vayamos a Romanos 4, versículos 4 y 5, para que nos quede un poquito más claro. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice de la siguiente manera, hermanos. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Espero que te quede claro. La salvación no es por obras de hombre. Definitivamente no es por obras de hombre. Dice el pastor Sugel Michelén que la salvación ciertamente fue por obra, pero por obra de Cristo, hermanos. Por obra de nuestro Señor. El Señor que vino y vivió una vida perfecta, vivió una obra perfecta. Siempre, hermanos, buscando agradar al Padre a través de su testimonio, que como nos dice la Escritura en Lucas 4:22, todos daban testimonio de Cristo. Pero dice la Escritura que veían en él algo diferente, tanto que se maravillaban. Y si leemos, hermanos, ese texto de 4:22 dice que de las palabras del Señor Jesús, de sus palabras de gracia que salían de su boca. Ellos se maravillaban de las palabras de gracia que salían de la boca del Señor. ¿Qué palabras diría, hermanos? Fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario la que nos salvó a ti y a mí. Porque fue ahí, hermanos, fue ahí donde Cristo llevó la condenación que tú y yo merecíamos. La gracia de nuestro Señor te lleva definitivamente a comportarte correctamente. A comportarte correctamente. Porque cuando tú y yo entendemos, hermanos, su gracia, tú y yo ya no nos comparamos con los demás. Tú y yo, hermanos, cuando entendemos su gracia, comprendemos que debemos buscar hacer buenas obras, pero ya no, hermanos, para ser mejor que los demás. Nuestro objetivo, cuando comprendemos su gracia, es ser como Cristo Jesús. Es ser como nuestro Señor. Cuando comprendemos su gracia, hermanos, dejamos de intentar hacer obras para ganarnos el favor de Dios. Dejamos de intentar hacer obras para ayudar a Dios. Recibir la gracia de Dios debe generar, hermanos, debe provocar un cambio en ti y en mí. Porque comprender que tú y yo debemos compararnos en ese sentido con Cristo nos hace ver, hermanos, lo sucio que somos. Nos hace ver, hermanos, nuestra imperfección. Nos hace ver la falta definitiva que tenemos de esa gracia, hermanos, que gracias a Dios es solo a través de Cristo. Debemos entonces tú y yo tener una relación con su gracia. Y a través de esa relación con su gracia, nada, hermanos, debe volver a ser igual que antes de conocer la gracia del Señor. La vida de un cristiano, la vida de un hombre que es llena con la gracia de Dios, da un giro completo, hermanos. Da un giro total a sus vidas. Pienso que el ejemplo que la palabra nos pone más claro del giro que da la vida de un hombre cuando recibe la gracia de Dios,
definitivamente es la que vivió Pablo, el apóstol. Un hombre, hermanos, que escribió 13 cartas o epístolas en el Nuevo Testamento. Un hombre, hermanos, que hizo viajes misioneros. Un hombre que administraba las iglesias que él mismo plantaba. Un hombre, hermanos, que aparte de todo eso, trabajaba construyendo tiendas, como él mismo lo explicó, para mantenerse y no ser carga, hermanos. Y no ser carga de la iglesia. Este hombre que hizo todo eso, nunca se olvidó que todo es por gracia de Dios. Que todo es por su gracia. En el Nuevo Testamento, hermanos, se menciona la palabra gracia 155 veces. De esas 155 veces que se menciona la palabra gracia, 130 veces las menciona el apóstol Pablo. 130 veces. La gracia es normalmente la clave de la enseñanza del apóstol Pablo. Fíjate cómo empezó cada una de sus cartas o epístolas. Así empezaba él. Romanos 1:7, gracia y paz. Primera de Corintios 1:3, gracia y paz. Gálatas 1:3, gracia y paz. Efesios 1:2, gracia y paz. Filipenses, gracia y paz. Colosenses 1:2, gracia y paz. Tesalonicenses 1:1, gracia y paz. Timoteo 1:2, gracia y paz. Tito 1:4, gracia y paz. Filemón 1:3, gracia y paz. ¿Cuál era la clave y cuál era la base del evangelio de Pablo? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Pablo supo perfectamente que solo por la gracia de Dios vivió. Pablo, hermanos, supo y comprendió perfectamente que eso es lo que necesitaba. Que eso es lo que le hacía falta. Él comprendió, hermanos, lo que tú y yo debemos aprender. Que todos somos hijos de Dios solo por su gracia. Por eso, hermanos, este precioso atributo fue la base del evangelio del apóstol Pablo. Él, hermanos, no pedía que se abrieran las ventanas de los cielos para que su congregación tuviera dinero. Él, hermanos, no pedía propiedades para la gente que él dirigía como lo hacen el día de hoy. Él sabía perfectamente que más que dinero, que más que propiedades, que más que sanidades, el pueblo de Dios necesitaba la gracia de Dios sobre su vida. La gracia de Dios. Un atributo, hermanos, que insisto, es exclusivo para los hijos de Dios. Porque a diferencia de otros atributos, como por ejemplo el de su misericordia, que dice la Escritura, es para justos e injustos. El de su omnipresencia, que dice que Él está con buenos y malos. Este atributo, hermanos, es exclusivo para los hijos de Dios. Solo sobre ellos está su gracia. Pablo lo comprendió perfectamente. Y yo quiero, hermanos, y mi deseo es que tú y yo lo comprendamos en esta tarde. Al extremo, hermanos, de que en determinado momento en nuestra vida, tú y yo podamos hacer la declaración tan preciosa que hizo Pablo. Primera de Corintios 15:10. Voy a esperarte hasta que llegues ahí porque este texto es fundamental para el Evangelio de la Gracia. Primera de Corintios 15:10. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Qué preciosas palabras. Qué palabras las del apóstol. Yo te pido, hermano, que subrayes este texto. Yo te pido, hermanos, que si puedes le saques inclusive copias o qué sé yo, ponlo en la entrada de tu casa. Pero sobre todo, hermano, ponlo en tu corazón.
Porque de verdad, ¿cuánta falta nos hace eso el día de hoy, hermanos? Que se recuerden estas palabras. ¿Cuánta falta nos hace volvernos a la gracia de Dios? Recordar, hermanos, que es solo por su gracia. Esto es para ti que te sientes que por tu esfuerzo y dedicación tienes lo que tienes. Esto es para los pastores y predicadores que han torcido el evangelio, hermanos, y ahora se creen que son ellos los dueños de la verdad. Esto es para las iglesias manipuladoras, hermanos, y activistas que creen que haciendo obras y trabajos inútiles agradan a Dios. No, hermanos, fíjate lo que dijo el apóstol. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y era Pablo, hermanos. Era Pablo, un hombre que comprendió que el evangelio era algo divino. Un hombre que inclusive, hermanos, nos dice en 2 de Corintios 4:7 que el evangelio tan precioso, ese tesoro tan precioso, nosotros lo tenemos en vasos de barro. El Señor lo puso en vasos de barro. ¿Por qué dijo esto el apóstol Pablo? ¿Por qué utilizó esta palabra vasos de barro? Se refería, hermanos, a que es algo que no es duradero. El pastor Charlie de G316, hermanos, dice que el original es como un excusado. Así valemos, hermanos. Así son nuestras obras. Y el Señor puso algo tan precioso en algo tan insignificante, de tan poco valor como tú y como yo. Somos como vasos de barro. Insisto, el original como un excusado. Si nos vamos al contexto histórico, hermanos, como basinicas que eran de barro, que no se comparaban con las de piedra, que eran más duraderas. Pablo comprendió, hermanos, lo que tú y yo muchas veces batallamos. Él comprendió que la gloria es de Dios, que la excelencia debe ser de Dios. Que todo, hermanos, es de Dios, no de nosotros. No de nosotros. Que es por su gracia, hermanos, que tú y yo somos lo que somos. Es por su gracia que Él era lo que era. Hermano, si en determinado momento en tu vida actual estás siendo exitoso, grábate este versículo. No es tuyo. No es tuyo. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y lo que sigue, hermanos. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dijo el apóstol Pablo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. La salvación es un regalo, mis hermanos. Pero tristemente, pareciera que para muchos hoy es en vano, ha sido en vano. Y yo te aconsejo, hermano, hoy no permitas que sea en vano para tu vida. Ahora tú ya la tienes. Pablo trabajaba, hermanos, escúchame, no para pagar la gracia que había recibido. Definitivamente lo tenía bien claro, sino para que esa gracia fuera conocida por los demás. Él comprendía, hermanos, que esa gracia, que ese atributo de Dios estaba con él, pero por gracia de Dios, Pablo quería que esa gracia la conocieran los demás. Él comprendió, hermanos, que por la gracia de Dios sufrió, que por la gracia de Dios gozó, que por la gracia de Dios vivió. Tal vez, hermanos, como muy pocos la han comprendido el día de hoy. Yo espero en verdad que te esté quedando claro que la gracia de Dios es algo que tú y yo no merecemos. Que la gracia de Dios, hermanos, es Dios dándonos lo que no merecemos, algo a lo que no tenemos derecho. La gracia, hermanos, es el amor no buscado por nosotros. La gracia es un don de Dios, como dice la Escritura, pero un don de Dios que el Señor usa para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Y vamos a verlo. Efesios 1, del 5 al 7.
Vámonos hasta Efesios. Efesios 1, del 5 al 7. Dice de la siguiente manera. Ponga mucha atención en esto, hermano. Si mientras está escuchando está comiendo palomitas o haciendo otra cosa, déjelo poquito y ponga mucha atención en esto. En amor, habiéndonos predestinado, póngame atención. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Lo justo para nosotros por pecar era un juicio. Lo justo para ti y para mí era condenación, pero el regalo de su gracia y la riqueza de su perdón nos dio vida eterna, hermanos. Usted se preguntará, ¿cómo actúa la gracia de Dios cuando peco? En el versículo 5 nos lo dice muy claro, hermanos, y el contexto lo aplica, el contexto bíblico. Por su gracia, Él hace sobreabundar sobre ti y sobre mí sabiduría, conocimiento, que esa sabiduría y ese conocimiento nos hace comprender que lo que hacemos es pecado. Para luego de que reconocemos que lo que hacemos es pecado, llegar al arrepentimiento, dándonos a conocer, hermanos, lo que realmente le agrada al Señor. Tú y yo, a través de su gracia, tomamos sabiduría y conocimiento, comprendemos que hemos pecado, nos vamos al arrepentimiento y Él nos da a conocer. Él nos da a conocer qué es lo que le agrada a Él. Es su gracia, hermanos, la que nos da vida. En su gracia, cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, nos salva. Insistiendo mucho, hermanos, en que fue gratis para nosotros, pero que a Cristo le costó su sangre. La gracia de nuestro Señor estaba destinada a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué te digo esto? Porque este versículo, hermanos, es mal aplicado por muchos el día de hoy. En amor, habiéndonos predestinado. Predestinado. Quiero aclarar esta predestinación, porque se puede malinterpretar, hermanos. Algunos pueden decir lo siguiente: bueno, si ya está predestinado, ¿quién recibe la gracia y quién no? ¿Para qué me esfuerzo? Fíjate, hermano, el pastor John MacArthur hizo este comentario en alguna ocasión. Si yo ya estoy predestinado o para vida eterna o para condenación, ¿qué caso tiene que predique? El pastor MacArthur, hermanos. Él dice, si realmente ya estuviera predestinado para condenación, no tiene caso que yo predique. Y mucha gente piensa eso. Si ya estoy predestinado y si ya se sabe quién va a recibir y quién no, ¿para qué me esfuerzo? O por el contrario, está otra opinión también. Voy a hacer lo que yo quiero. Voy a hacer lo que me plazca. Voy a vivir mi vida loca, como dicen algunos. Voy a hacer un desastre. Al cabo, a lo mejor y por suerte, yo ya fui predestinado y recibo su gracia, haciendo lo que yo quiera. No, mis hermanos, no es así. No es así. Y permíteme que le explique cómo es exactamente la predestinación. Para los receptores de esta gracia, o para ser tú y yo receptores de esta gracia, tú y yo necesitamos, número 1, pedir perdón, y número 2, arrepentirnos. Pero aún, hermanos, la fe y el arrepentimiento son dones de la gracia.
No solo la salvación es de gracia, sino que también dice la Escritura, la fe y el arrepentimiento son de la gracia. Entonces, su gracia la otorga a quien Él quiere. Dios tiene una razón por la que Él lo hace, pero no está en nosotros saberlo o comprenderlo. Dios escoge por el puro afecto de su voluntad, quienes recibirán esa gracia. No porque haya algo bueno en nosotros que genere que Él nos quiera dar esa gracia. Pero aquí viene la clave. Porque lo que sí me dice la Escritura es que la gracia de Dios se manifiesta plenamente en Jesús. Y Cristo me dice en Juan 6:37 lo siguiente: al que a mí viene, no le echo fuera. Ahí está, hermano. ¿Quieres saber si estás predestinado? Ven a los pies de Cristo. Y si tú vienes a los pies de Cristo, dice Él mismo, no te echo fuera. Entonces, por lo tanto, no necesitas morir, hermano. No necesitas morir y llegar al juicio para saber si estabas o no en esa predestinación. Lo que tú tienes que hacer es confesar tu pecado, llegar a los pies de Cristo y arrepentirte. Y ahí sabrás si fuiste predestinado o no. ¿Por qué, hermano Heriberto? Porque dice la palabra del Señor en Juan 3:18 o 19, si mal no recuerdo, que la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas que la luz. Ahí sabrás. Porque si a ti no te interesa Cristo, si a ti no te interesa llegar a los pies de Cristo, entonces no vas a ser partícipe de la gracia de Dios. Así de sencillo, hermanos. La Biblia nos lo explica muy claro. ¿Qué tengo que hacer entonces? Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Espero, hermanos, haberme explicado bien esto de la predestinación. Fíjate lo que dice la palabra. ¿Qué tengo que hacer, hermano Heriberto? Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tengo que hacer? Acercarme confiadamente al trono de la gracia. Acercarme, hermano. Si tú te acercas al Señor confiadamente, tú puedes recibir el favor de Dios. Nunca queriéndote ganar el favor de Dios, porque eso sería un error. Sino porque ahora tú y yo, hermanos, tenemos un sumo sacerdote que, como nos dice la Escritura, sabe cómo nos sentimos. Un sumo sacerdote, hermanos, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero como dice la palabra, sin pecado. Es a través de Cristo entonces que hallamos gracia y oportuno socorro. Entre más te acercas a su gracia, más te nutres de ella, hermano, para que siga el siguiente paso. Porque Pablo le dijo a Timoteo que se esforzara en la gracia. ¡Ah, caray! Dios ha puesto medios para que tú y yo nos esforcemos en su gracia. ¿Cuáles son? Leer la Escritura, escuchar sermones de sana doctrina, escudriñar la palabra. Eso, hermanos, es esforzarse en la gracia. Es bien importante para el creyente que tú no te quedes solo con lo que te dice tu pastor. Nunca lo hagan, mis hermanos. Nunca lo hagan. Y créeme, hermano, algunos de ustedes, más de dos, me han corregido en determinado momento cuando me he equivocado al hacer lectura de una escritura. Así de sencillo. Oye, hermano, como que esto lo leíste mal. Oye, hermano, en ese punto pasó esto y te equivocaste. Y lo corregiremos, hermanos. Y lo corregiremos de tal manera que tú nunca te quedes con lo que te diga solamente el pastor. Tampoco, hermano, nunca te quedes con un texto aislado, con un texto, hermano, sacado fuera de contexto.
porque el pastor o el predicador pueden estar equivocados. Pueden estar equivocados y por lo tanto la congregación o el miembro de la congregación puede ser mal enseñado. ¿Por qué? Porque el predicador usó un texto mal enseñado, mal aplicado, mal comprendido, tal vez no con dolo, hermano, o con afán de afectar, pero mal al fin. Y es ahí donde se aplica la importancia de que tú te esfuerces en su gracia, para que tú comprendas y para que tú compruebes que lo que el pastor dice es verdad. Que lo que yo te digo es verdad, que realmente viene así en la Escritura. Hermanos, este es un precioso atributo. Este es un precioso atributo y tú y yo debemos aprenderlos, porque tú y yo tenemos una ordenanza. Y esa ordenanza, hermanos, es predicar el evangelio de la gracia. Predicar el evangelio de la gracia para los que son más nuevos. ¿Y qué es el evangelio de la gracia? El evangelio de la gracia, mi hermano, es realmente el evangelio más sencillo que puede existir. Te lo resumo en 3 puntos. 1. El hombre es pecador. 2. El hombre necesita a Cristo. Y 3. En Cristo hay salvación. Así de fácil, así de sencillo, hermanos. El Señor, por su gracia, nos regala esa sabiduría. ¿Quieres compartir el evangelio de la gracia? Dile, reconócete pecador. Dile, necesitas a Cristo. Y dile, en Cristo hay salvación. Así de sencillo, mis hermanos. El hombre y la gente debe saber de la gracia de Dios, de la verdadera gracia de Dios. Una gracia, hermanos, bíblica. Porque tú y yo, aquí viene otro punto, somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Dónde viene? Romanos 3:24. Vamos a la carnita, hermanos, y prepárese por favor, porque aquí viene la justificación de la gracia que el Señor nos regala. Romanos 3:24. Dice así, desde el 23. Ese texto todo el mundo se lo sabe. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En cuanto el hombre pecó, en cuanto el primer hombre pecó, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué se necesita? Versículo 24. Se necesita ser justificados, pero tú y yo hemos, dice el versículo, lo leo textual, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero la palabra, hermanos, que quiero que nos concentremos es gratuitamente. Siempre, hermanos, en la iglesia, siervos de Jesucristo, atacaremos a los falsos maestros. Siempre, hermanos, atacaremos a los predicadores abusones. Siempre lo haremos. Porque los católicos, hermanos, o la iglesia tradicional tiene sus indulgencias. Y son desde hace muchos años. Si recordarás, hermano, había un hombre que se llamaba Juan Tetzel. Ese hombre decía de la siguiente manera: en cuanto cae la moneda al cofre, tu pariente sale del infierno. Es decir, vendían la salvación, vendían las indulgencias. Y tú puedes decir, ay, qué perdidos están esos católicos. El pueblo cristiano está en la misma, hermano. Porque tienen sus pactos. Y pactas con esas personas para recibir la gracia de Dios. ¡Qué mentira tan grande, mis hermanos! ¡Qué mentira tan grande! Dios nos escogió por gracia. Entonces, nuestras obras no pueden hacer nada. Nada, hermanos. Somos justificados gratuitamente, pero la gente no lee.
La gente no lee, la gente no se prepara, hermanos. Y como luego nos pasa, hermanos, si no estudiamos, nos pasa como decía Cristian el miércoles en su predicación, en su enseñanza. Luego hacemos dioses, hermanos, de alguien que pensamos que era más santo. No, hermano, nosotros no tenemos a San Judita, nosotros no tenemos, no, gracias a Dios nosotros no, pero muchos cristianos sí, hermanos. Muchos cristianos tienen sus apóstoles, a los cuales les dan dinero, a los cuales le pagan. Muchos hermanos tienen a sus capellanes. Esos cobran, hermanos. ¿Por qué están haciendo sus reuniones a escondidas la iglesia cristiana? Porque ya les dio hambre, hermanos. Porque en lugar de confiar en nuestro Señor, en su soberanía, en que Él va a suplir, están confiando en las obras que puedan hacer sus congregantes para suplir sus necesidades. Un evangelio, hermanos, que están haciéndolo por obras. No dejes morir a tu pastor. Tu pastor también tiene necesidades. ¿Dónde está pues su fe en Cristo Jesús? ¿Dónde está pues su fe en la gracia del Señor? Definitivamente, hermanos, o algo es gratis o no es gratis. Y si tú tienes que pagar para lograrlo, entonces ya no es un regalo. Entonces ya no es un regalo. He visto, hermanos, por las redes sociales, no olvide su diezmo, no olvide que lo que hace lo hace para Dios. Mentira, mentira. Y definitivamente, hermano, alguien miente, perdón. O el hombre o Dios. Y yo no creo que sea Dios. Seguro estoy que no es Dios. No podemos, hermanos, hacer nada para ganar la gracia de Dios. Menos hacer agradar a los hombres o creer que sirviéndole a ellos vamos a agradar a Dios. Quítate esa venda de los ojos y quítasela a los que conoces. Quítasela, hermano. No vas a agradar a Dios queriendo agradar al hombre. Toda la gloria de los hijos de Dios debe ir a Dios. Nosotros no podemos contribuir con nada. Conozco, hermanos, a nuestra congregación. Confío, hermanos, que han aprendido bien. Confío, hermanos, que hemos sido bien enseñados, hermanos, por Dago, por Iván, por Cristian, por los que han de venir, por los que el Señor ha de levantar. Conozco perfectamente a nuestra congregación, pero también, hermanos, conozco y reconozco que el pueblo de Dios es muy grande y tristemente muchos son engañados. Muchos son engañados. Al recibir tú, hermano, la gracia de nuestro Señor, tú debes enseñarla, hermanos. Debemos enseñar la gracia. Dice el contexto de Romanos, fíjate bien, vamos a aclararnos. Vámonos a Tito 2:11, para que veas lo que dice la palabra al respecto. Tito 2:11, te lo voy a leer así. No lo busques. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Eso dice Tito 2:11, que nosotros debemos enseñar la gracia. Y debemos enseñar, hermanos, porque nos dice el contexto bíblico, de modo que el adversario se avergüence. Que el adversario se avergüence. Pero ¿qué pasa el día de hoy con el evangelio? ¿Qué pasa con lo que se predica el día de hoy? ¿Sabes qué pasa, hermano? Que en lugar de que el diablo se avergüence, el diablo, hermanos, realmente se da vuelo. Se da vuelo, hermano. Porque el Hijo de Dios, en vez de estar compartiendo la gracia, vende los milagros. En vez de estar compartiendo el evangelio, trafica el evangelio.
En vez, hermanos, de estar dando de gracia, cobra por los favores. Ya no batalla el enemigo, hermanos. El Hijo de Dios está haciendo su trabajo, el trabajo del diablo, o lo que el diablo debiera hacer. Porque el cristiano, en vez de estar enseñando, como dice el contexto bíblico, en vez de renunciar a la impiedad, en vez de renunciar a los deseos mundanos, a vivir piadosamente, en vez, hermano, de estar haciendo eso, no lo está haciendo. No lo está haciendo. Cristo en su gracia, hermanos, nos lo entregó. Cristo en su gracia, hermanos, Cristo se entregó completamente. La gracia de nuestro Señor lo impulsó a entregarse. Tanto que dice Efesios 5:2 que fue su gracia y que fue por su gracia que se entregó a sí mismo por nosotros. El contexto histórico de esto, hermanos, que el Señor hizo esto porque algunos soberanos de aquel entonces hacían lo siguiente, pero no con ellos. Ellos daban, ¿sí?, a alguien que no se merecía una concesión gratuita en algo que le debían al soberano. Decía, por gracia o por gracia que yo tengo para contigo, ya no me debes nada. Tú merecías el castigo, pero yo te doy el perdón. ¡Wow! Cristo, sin embargo, hermanos, a diferencia de estos que de esa manera quedaban bien con el pueblo, Cristo no solo perdonó, sino que Él se entregó. Él lo hizo, hermanos. Solo nuestro Dios tiene ese atributo. Y es para ti y para mí, hermanos. Solo Dios es gracia. Recuerda siempre eso. No es que Él tenga algo de gracia, no. Es gracia. Y dice la palabra del Señor que es gracia sobre gracia. Por naturaleza, nuestro Dios le gusta regalar, hermanos. Y el Señor regala bendición, regala benevolencia, regala perdón. ¿A quiénes? A quienes no lo merecemos. A quienes no lo merecemos, a quienes no le podemos pagar. Y lo deja bien claro en un proverbio, hermanos. Proverbio 3:34 dice que Dios da gracia al afligido y a los hombres humildes. ¿Por qué usa esta palabra? Porque un hombre humilde, hermanos, no puede y no tiene cómo pagarle. Y el Señor sabe perfectamente eso. Que un hombre humilde no tiene cómo pagarle. Su gracia, hermanos, no solo es la disposición divina de dar, sino el uso de sus recursos ilimitados para darlos a ti y a mí. Él constantemente está dando, hermanos, bendición tras bendición. Ojo, no solo dinero. Las bendiciones de Dios no son el dinero, valóralas, hermanos, porque el Señor en su gracia nos da vida, nos da alimento, nos da vestido, hermanos, nos da muchas cosas que tristemente la gente no valora porque no se les enseña. Piensan que su gracia es nada más algo temporal y que yo debo hacer algo. El Señor mismo, hermanos, Cristo mismo nos lo explicó. El Señor mismo, hermanos. Y por eso debemos tú y yo dar énfasis en la gracia del Señor. Y debemos, hermanos, lo que Cristo enseñó en Mateo capítulo 10, versículo 8. Y con esto termino, hermanos. Mateo capítulo 10, versículo 8. Palabras mismas de Jesús. Te espero a que lo encuentres. Dice la palabra del Señor. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. Y aquí viene lo importante. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibiste, da de gracia. Hermanos, este texto
luego lo aplican los predicadores y los pastores solo a la ofrenda, solo al dinero. Más cuando se quiere dar énfasis a las necesidades de la iglesia. Sin embargo, cuando Cristo lo menciona, su contexto inmediato es otro, hermanos. Es otro completamente diferente. El contexto que nos enseña aquí, hermanos, dice de la siguiente manera. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Aquí viene. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y viene el mandato, hermanos. Es el mandato ir a predicar el evangelio. Esa es la prioridad del Señor. Predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? El de la gracia. El de la gracia, hermanos. Tú recibiste un regalo. Tú no pagaste por él. Tú fuiste un recipiente de la bondad, de la gracia de Dios. Tú recibiste esa gracia sin merecerla. Ahora tú tienes que dar lo que recibiste, mi hermano. ¿Has aprendido? Enseña. ¿Has conocido? Comparte. ¿Te han bendecido? Bendice. Eso es dar de gracia. Eso es dar de gracia lo que recibiste de gracia, hermanos. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Y es lo que hacemos en nuestra iglesia. Lo que aprendemos, hermanos, te lo enseñamos. Lo que conocemos, te lo compartimos. Sin esperar nada a cambio. Sin buscar nada a cambio. Créemelo, hermano. Todo lo que hago y lo que les he enseñado a los muchachos que hagamos es agradar a Dios. Nunca buscar agradar a la congregación. Nunca buscar agradar al hombre. Agradar a Dios es nuestra prioridad. Ese Dios que en su gracia nos dio vida eterna. En su gracia nos dio esa salvación gloriosa. Mi esposa dice mucho esta frase, hermanos. No sé de dónde la sacó, pero me encanta, hermanos. El mejor regalo que Dios nos pudo dar, ya no lo dio. Ya no lo dio. No hay nada, hermano, mejor que Dios te pueda dar que la salvación. Olvídate ya de esas predicaciones, de esos temas que Dios te quiere dar más, Dios te quiere dar salud, Dios te quiere dar sanidad, Dios te quiere dar riqueza. No, lo que el Señor mejor te podía dar, ya te lo dio. Es su salvación. Ahora, hermanos, que ya la tenemos, busquemos que más gente reciba ese evangelio. Que más gente conozca a Cristo, que más gente conozca que Cristo es el Salvador, que más gente conozca, hermanos, el Evangelio de la gracia. ¿Cuál es el Evangelio de la gracia? Ya te dije. Pero ¿cómo lo manifiesta el Señor? Uno, es Dios Padre la fuente de su gracia. Dos, es Dios el Hijo el canal de la gracia. Y tres, es el Espíritu Santo el aplicador de esa gracia. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Esa es la gracia que tenemos que compartir. Llévate esa gracia el día de hoy. Aprende ese precioso atributo para que en su momento tú compartas esa gracia. Y el Evangelio siga creciendo. Recordando, mis hermanos, recordando que hoy vivimos en un mundo podrido. Recordando, hermanos, que hoy vivimos en un mundo lleno de pecado. Recordando que hoy vivimos en un mundo que se encuentra desviado, pero que la Escritura, que es inspiración del Señor, ya sabe que va a pasar. Ya sabía que habría mucho pecado. Porque hoy decimos los cristianos: no, hombre, hermano, cuando platicamos uno con otro, el mundo está podrido, el mundo está lleno de pecado. Y Pablo dice en el Evangelio, en la carta, a los romanos, dice que donde abunda el pecado,
ahí sobreabunda su gracia. Ahí sobreabunda la gracia del Señor. Hagamos nuestro trabajo, hermano. Cumplamos la encomienda, pero ahora sabiendo que nuestro Dios es un Dios de gracia. Es un Dios al que le encanta regalar. Hagamos, hermanos, que sobreabunde ese regalo para tu familia, para tus amigos, para tus conocidos. ¿Cómo lo hacemos? Compartiendo. Comparte, hermano. Comparte. Y si tú, como hemos visto, tú no tienes, porque esa es otra, hermano. El Espíritu Santo da a cada uno de nosotros dones, pero dice la Escritura que también son de gracia. Y si a ti el Señor no te dio el don de compartir el Evangelio, compartiendo estos mensajes, ya evangelizaste. Orando por los predicadores. Pablo siempre pedía a la congregación, a sus congregaciones, oren por mí, para que siga enseñando. Y Pablo le decía a Timoteo, y Pablo le decía a Tito, oren, prepárense, estudian, sigan creciendo. Hermano, ora por tus predicadores. Oremos por cada uno de nosotros, sigamos intercediendo. Eso, hermanos, es gracia. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Espero, hermano, que este atributo haya quedado claro para tu vida. Espero, hermano, que esta palabra de gracia sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Sigamos adelante, sigamos aprendiendo y pues esperemos vernos pronto. Hasta luego.